Buenos días a todos. Empezamos hoy el tema 8, el tema de las fuentes de financiación. Si en los vídeos pasados hablábamos de qué era una inversión y de cómo seleccionaba yo en la empresa las diferentes inversiones que podía llevar a cabo, lo que vamos a ver ahora es cómo financio las inversiones, es decir, de dónde narices voy a sacar el dinero para poder llevar a cabo esa inversión que he decidido hacer en mi empresa. Por eso podemos decir que las fuentes de financiación son los recursos líquidos o los medios de pago que están a disposición de la empresa y que ésta utiliza para llevar a cabo sus inversiones, para poder hacer frente a sus necesidades monetarias. Del mismo modo que hablábamos de que las inversiones se clasificaban de una manera, ahora hablaremos de cómo se clasifican las fuentes de financiación. Este lugar de donde yo saco el dinero para llevar a cabo, para financiar mis inversiones, he de saber cómo clasificarlo. Y para eso hablaremos de tres modos de clasificarlo. En primer lugar, hablaremos según el plazo de devolución, en segundo lugar, según la procedencia y en tercer lugar, según la pertenencia, a quién pertenecen esas fuentes de financiación. La primera forma de clasificar estas fuentes de financiación es muy sencilla, que es el plazo de tiempo. Las dividimos en a corto plazo y a largo plazo. Y al final lo que nos estamos preguntando es, ¿este dinero que he conseguido para financiar esta inversión, cuándo tengo que devolverlo? Si tengo que devolverlo en menos de un año, diré que es una fuente de financiación a corto plazo. Si tengo que devolverlo en más de un año o no tengo que devolverlo, porque por ejemplo es dinero mío, que soy socio de la empresa y lo he sacado de mi bolsillo y por tanto es capital social, diremos que es a largo plazo. Sin embargo, cuando hablamos de la procedencia ya no es tan fácil. Cuando hablamos de clasificar las fuentes de financiación según su procedencia, estamos hablando de ver de dónde procede el dinero que yo he conseguido. Y el dinero básicamente puede proceder de dos sitios. Puede proceder del interior de mi propia empresa, porque es un dinero que yo he generado. Por ejemplo, cuando yo llevo a cabo mi actividad productiva de la empresa y genero beneficios y utilizo esos beneficios para financiar unas inversiones, a esto se le llama, lo veremos más adelante, financiar con reservas. Como yo he generado ese beneficio con el que estoy financiando mis inversiones, diré que es una fuente de financiación interna. Sin embargo, cuando ese dinero con el que yo financio mis inversiones no lo he generado yo, sino que viene de fuera, porque es un dinero que me deja un banco o porque es un dinero que ha puesto un socio de su bolsillo, pero que no ha sido generado por la propia empresa, diremos que es financiación externa. Por eso los préstamos, créditos e incluso el capital social son fuentes de financiación externas. Ojo, porque cuando hablamos del capital social, el capital social es propiedad de la empresa, pero no está generado por la propia empresa y por eso no podemos decir que es una fuente de financiación interna. La última cosa de este tipo de fuentes de financiación es que se les llama también autofinanciación. La autofinanciación es lo mismo que la financiación interna, son los recursos generados por la propia empresa. Por último, podemos clasificar las fuentes de financiación según su pertenencia, analizando a quién pertenece esa fuente de financiación. Diremos que cuando me pertenecen a mí, cuando pertenecen a la propia empresa, hablaremos de fuentes de financiación propias. Y diremos que cuando pertenecen a terceras personas, hablaremos de fuentes de financiación ajenas. ¿Qué significa que me pertenecen a mí? Pues significa que son de mi propiedad, significa que yo he financiado este activo con dinero de mi bolsillo, con capital o con los recursos que he generado yo en mi empresa, con las reservas, con mi cuenta de resultados. Cuando yo financio algo con lo que he generado yo o con lo que es de mi propiedad, diré que es una fuente de financiación propia. En el fondo estoy hablando de todo lo que está dentro de mi patrimonio neto, de todo lo que está dentro de mis fondos propios.
Sin embargo, cuando yo financio algo con unos recursos que me ha dejado un tercero y que tengo que devolverle en algún momento, estoy hablando de las fuentes de financiación ajenas. Es lo que hemos llamado hasta ahora el pasivo exigible de la empresa, las deudas que yo tengo en la empresa. Fijaos, por tanto, que cuando hablo del capital social es una fuente de financiación a largo plazo, porque no tengo que devolverla nunca. Es, según la procedencia, una fuente de financiación externa, porque no la he generado en la propia empresa, sino que viene de fuera de la empresa, es el dinero que ha puesto el socio de su bolsillo, pero como es el dinero que ha puesto el socio de su bolsillo y pertenece a la propia empresa, diré que es una fuente de financiación propia. Cuando estoy hablando de un crédito, como en principio un crédito lo devuelvo en menos de un año, estoy hablando de una fuente de financiación a corto plazo. Como el crédito es de fuera, no lo he generado yo, sino que es un dinero que me dejan de fuera y que no he generado yo con el funcionamiento de mi empresa, diré que es una fuente de financiación externa y que además, como es un dinero que tengo que devolver y se lo debo a unos terceros, diré que es una fuente de financiación ajena. Esta triple clasificación he de saber hacerla con cualquier fuente de financiación, con cualquier elemento que yo me encuentre dentro del pasivo de mi empresa.